Hablemos de los libros de Nahum y Habacuc en la Biblia. Estos libros proféticos del Antiguo Testamento se encuentran entre los llamados profetas menores. Estos libros tienen un profundo diálogo con Dios y sus preguntas sobre la justicia divina. Contexto histórico. El libro de Nahum se centra en la profecía de la destrucción de Nínive, la capital del imperio asirio. La Asiria era una potencia mundial temida por su crueldad y brutalidad. Nínive, en particular, era conocida por su opulencia y arrogancia. La profecía de Nahum se da en un contexto donde los asirios habían oprimido a muchas naciones, incluyendo a Israel y Judá. La fecha exacta de la profecía de Nahum es objeto de debate, pero se cree que fue escrita en algún momento antes de la caída de Nínive en el 612 a.C. Algunos estudiosos sitúan su ministerio durante el reinado del rey Josías de Judá, 640 a 609 AC. Estructura del libro. El libro de Nahum se divide en 3 capítulos. 1. Capítulo 1. Este capítulo contiene una descripción del poder y la majestad de Dios. Nahum comienza con un himno que alaba la justicia y la ira de Dios contra los malvados. El profeta describe a Dios como un guerrero poderoso que viene a juzgar a Nínive por su iniquidad. O Nahum 1, 2 a 3, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. 2. Capítulo 2. En este capítulo, Nahum describe vívidamente la caída de Nínive. Utiliza imágenes fuertes y poéticas para mostrar la devastación que vendrá sobre la ciudad. Describe la invasión de los ejércitos enemigos, el pánico de los habitantes de Nínive y la destrucción total de la ciudad. O Nahum 2, 10. Vacía, agotada, desolada está la ciudad, el corazón desfallece, las rodillas tiemblan, en todos los lomos hay dolor, y los rostros de todos han palidecido. 3. Capítulo 3. Este capítulo continúa con la descripción de la destrucción de Nínive, pero también incluye una lista de los pecados de la ciudad. Nahum destaca la violencia, la mentira, la traición y la idolatría de los asirios. La profecía concluye con la declaración de que no habrá alivio para la herida de Nínive y que todos los que oigan la noticia de su caída se alegrarán. O Nahum 3, 19, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quien no pasó continuamente tu maldad. Temas principales. 1. La justicia de Dios. Nahum enfatiza que Dios es justo y no dejará impunes a los malvados. La caída de Nínive es un acto de justicia divina contra una nación que había cometido atrocidades contra muchas otras naciones. 2. El poder de Dios. El libro subraya la omnipotencia de Dios. A pesar de la aparente invulnerabilidad de Nínive, Dios tiene el poder de derrocarla. Nahum presenta a Dios como un guerrero invencible que castiga a los inicuos. 3. El consuelo para el pueblo de Dios. Aunque el mensaje de Nahum es principalmente de juicio contra Nínive, también contiene un mensaje de esperanza y consuelo para el pueblo de Dios. La destrucción de Nínive significa la liberación de la opresión asiria para Judá. Interpretación y aplicación. El libro de Nahum, aunque corto, ofrece una poderosa lección sobre la justicia y el poder de Dios. Es un recordatorio de que, aunque los malvados puedan prosperar por un tiempo, Dios finalmente traerá justicia. Para los creyentes, el libro de Nahum es una fuente de consuelo, asegurando que Dios ve la injusticia y actuará en su debido tiempo. En términos teológicos, Nahum también plantea preguntas sobre el juicio divino y la misericordia. Aunque el juicio contra Nínive es severo, también refleja la gravedad de los pecados de la ciudad. Este equilibrio entre justicia y misericordia es un tema recurrente en toda la Biblia. El libro de Nahum es una profecía contundente y poética que proclama la caída de Nínive y la justicia de Dios. Su mensaje es tan relevante hoy como lo fue en la antigüedad, recordándonos la inevitabilidad del juicio divino y la esperanza para aquellos que confían en Dios.
A través de las vívidas descripciones de la destrucción de Nínive, Nahum nos enseña sobre el carácter de Dios como un juez justo y un protector de su pueblo. Contexto histórico y político. Asiria y Nínive. Asiria fue una de las potencias más grandes y temidas del antiguo cercano oriente, especialmente entre los siglos 9 y 7 a.C. Nínive, la capital del imperio asirio, era una ciudad imponente, famosa por su riqueza, su poderío militar y sus murallas fortificadas. La crueldad de los asirios en sus campañas militares y su opresión sobre las naciones conquistadas es bien documentada en textos antiguos. El imperio asirio alcanzó su apogeo bajo el reinado de Asurbanipal, 669 a 631 AC, conocido por su biblioteca en Nínive que contenía numerosos textos literarios y científicos. Sin embargo, después de su muerte, el imperio comenzó a declinar y Nínive finalmente cayó en el 612 a.C. a manos de una coalición de babilonios, medos y otros pueblos. Estructura del libro de Nahum. Capítulo 1. El carácter de Dios y el anuncio del juicio. El primer capítulo de Nahum se centra en la naturaleza de Dios y su relación con la justicia. Nahum describe a Dios como celoso y vengador. Dios es celoso de su honor y vengador de sus enemigos. Lento para la ira, aunque Dios es paciente, su justicia no permitirá que los malvados queden impunes. Poderoso en la naturaleza, Nahum utiliza imágenes de la naturaleza, como tempestades y terremotos, para ilustrar el poder de Dios. Versículos clave. Nahum 1, 7. Bueno es Jehová, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nahum 1, 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Capítulo 2. La descripción de la caída de Nínive. Este capítulo es una representación poética y vívida de la destrucción de Nínive. Nahum describe el ataque de los enemigos, los carros de guerra, los guerreros y la confusión en la ciudad. El pánico y la huida, la desesperación de los habitantes de Nínive mientras la ciudad cae. El saqueo y la devastación, la completa destrucción y el saqueo de la ciudad. Versículos clave. Nahum 2, 4. Los carros se precipitan a las plazas, se entrechocan en las calles, su apariencia es como antorchas encendidas, corren como relámpagos. Nahum 2, 13. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y haré arder en humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y exterminaré de la tierra tu rapiña, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Capítulo 3. Las razones del juicio y la inevitabilidad de la destrucción. En este capítulo, Nahum detalla los pecados de Nínive y explica por qué el juicio de Dios es justo y merecido. Nínive es acusada de sangre derramada, violencia y derramamiento de sangre. Mentiras y engaños, traición y falsedad. Perversiones y hechicerías, idolatría y prácticas ocultas. Versículos clave. Nahum 3, 1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Nahum 3, 5. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Temas y teología. Justicia divina. Nahum resalta la justicia de Dios como un tema central. La caída de Nínive no es simplemente una consecuencia de la política internacional, sino un acto de juicio divino contra una ciudad conocida por su violencia y opresión. Dios, siendo justo, no puede dejar impune la maldad. Soberanía de Dios. El libro también enfatiza la soberanía de Dios sobre las naciones. Aunque los asirios parecían invencibles, Dios demuestra que su poder supera cualquier fuerza humana. Esto sirve como un recordatorio de que Dios tiene control absoluto sobre el destino de las naciones. Esperanza para el pueblo de Dios. Aunque el mensaje de Nahum es severo para Nínive, también ofrece esperanza y consuelo para el pueblo de Dios. Los opresores serán juzgados, y los justos serán vindicados. Este mensaje era especialmente relevante para Judá, que había sufrido bajo el yugo asirio.
Aplicación contemporánea. El libro de Nahum sigue siendo relevante hoy en día en varios aspectos. 1. Consuelo para los oprimidos. Al igual que en los tiempos antiguos, muchas personas hoy sufren bajo la injusticia y la opresión. Nahum nos recuerda que Dios ve estas injusticias y actuará en su debido tiempo. 2. Advertencia para los poderosos. Las naciones y las personas en posiciones de poder deben ser conscientes de que sus acciones tienen consecuencias. La justicia divina no puede ser evadida indefinidamente. 3. Confianza en la soberanía de Dios. En un mundo a menudo caótico e incierto, el libro de Nahum nos llama a confiar en la soberanía y el poder de Dios sobre todas las circunstancias. Conclusión. El libro de Nahum es una obra poderosa que combina poesía y profecía para transmitir un mensaje de justicia y esperanza. Aunque se centra en la destrucción de Nínive, su relevancia trasciende el tiempo y ofrece lecciones profundas sobre el carácter de Dios y su relación con la humanidad. A través de sus vívidas descripciones y su fuerte teología, Nahum nos invita a reflexionar sobre la justicia divina, la soberanía de Dios y la esperanza para aquellos que confían en Él. Hablemos del libro de Habacuc, un texto fascinante del Antiguo Testamento que se encuentra entre los profetas menores. Habacuc es conocido por su profundo diálogo con Dios y sus preguntas sobre la justicia divina. Contexto histórico. Autor y fecha. El profeta Habacuc es el autor de este libro, aunque se sabe poco sobre su vida personal. Se cree que profetizó durante el siglo VII a.C., probablemente entre el 612 y el 598 a.C., en un periodo de gran agitación política y social en Judá. Situación de Judá. En el tiempo de Habacuc, Judá estaba enfrentando la amenaza del creciente poder babilónico. Babilonia había derrotado a Asiria y estaba expandiendo su dominio. La injusticia, la violencia y la corrupción eran rampantes en Judá, lo que llevó a Habacuc a cuestionar a Dios sobre la situación de su pueblo. Estructura del libro. El libro de Habacuc se divide en 3 capítulos y tiene una estructura única en la literatura profética, ya que está compuesto principalmente por un diálogo entre el profeta y Dios. Capítulo 1. La primera queja de Habacuc y la respuesta de Dios. Queja de Habacuc, 1, 1-4. Habacuc comienza con una queja hacia Dios sobre la injusticia y la maldad que prevalecen en Judá. El profeta está angustiado porque parece que Dios está inactivo ante la corrupción y la violencia. Habacuc 1, 2-3. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Respuesta de Dios, 1, 5-11. Dios responde a Habacuc, revelando que está levantando a los caldeos, babilonios, como un instrumento de juicio contra Judá. Esta respuesta sorprende a Habacuc, ya que los babilonios son aún más crueles y despiadados que los opresores actuales de Judá. Habacuc 1, 6. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que marcha por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Capítulo 2. La segunda queja de Habacuc y la respuesta de Dios. Segunda queja de Habacuc, 1, 12-2, 1. Habacuc se queja nuevamente, esta vez cuestionando cómo un Dios santo y justo puede usar a una nación malvada como Babilonia para ejecutar su juicio. El profeta se pregunta cómo puede permitir Dios que los impíos prosperen. Habacuc 1, 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Respuesta de Dios, 2, 2-20. Dios responde asegurando a Habacuc que los babilonios también serán juzgados por su maldad. Se le dice al profeta que escriba la visión y que espere con paciencia, porque la justicia divina llegará en su debido tiempo. Dios declara ay sobre los babilonios, enumerando sus pecados y decretando su eventual caída. Habacuc 2, 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2, 14.
porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Capítulo 3. La oración de Habacuc. Oración y salmo de Habacuc, 3, 1 a 19. El último capítulo es una oración poética de Habacuc, que también puede considerarse un salmo. El profeta ora pidiendo avivamiento y manifiesta su fe en la intervención de Dios. Habacuc recuerda las poderosas obras de Dios en el pasado y expresa su confianza en que Dios nuevamente actuará para salvar a su pueblo. Habacuc 3, 2. Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc 3, 17 a 18, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Temas principales. Justicia divina. Al igual que Nahum, Habacuc se centra en la justicia de Dios. El profeta lucha con el concepto de justicia divina y cómo Dios maneja la maldad y la opresión. La respuesta de Dios es que, aunque los malvados parezcan prosperar temporalmente, serán juzgados en su debido tiempo. Fe y confianza en Dios. Uno de los versículos más citados de Habacuc es el justo por su fe vivirá, Habacuc 2, 4. Este versículo resalta la importancia de la fe y la confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles y parece que la justicia está ausente. Soberanía de Dios. Habacuc muestra que Dios está en control absoluto de las naciones y de la historia. Aunque permite que ocurran cosas difíciles, su plan y propósito final son buenos y justos. La respuesta de Dios a Habacuc reafirma su soberanía y su eventual triunfo sobre el mal. La presencia de Dios en la historia. El libro subraya cómo Dios ha estado activo en la historia, salvando a su pueblo en tiempos pasados y asegurando que lo hará nuevamente. Habacuc recuerda las obras pasadas de Dios como un fundamento para su fe en la intervención futura de Dios. Aplicación contemporánea. Luchas con la injusticia. Habacuc es especialmente relevante para aquellos que luchan con la injusticia y la maldad en el mundo. La queja del profeta y su diálogo con Dios reflejan las preguntas y dudas que muchas personas tienen hoy en día sobre la presencia del mal y la aparente inacción divina. Fe en tiempos de prueba. El llamado a vivir por fe es aplicable a cualquier situación en la que las circunstancias parecen desesperadas. Habacuc nos recuerda que debemos confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Esperanza y perseverancia. El libro ofrece esperanza al asegurar que Dios tiene un plan y que su justicia prevalecerá. Nos anima a perseverar y a mantener nuestra fe, sabiendo que Dios actuará en su debido tiempo. Conclusión. El libro de Habacuc es un diálogo profundo y honesto entre un profeta y Dios, abordando preguntas difíciles sobre la justicia y la soberanía divina. A través de sus quejas, respuestas divinas y oraciones, Habacuc nos enseña sobre la importancia de la fe, la confianza en Dios y la esperanza en la justicia divina. Este libro sigue siendo una fuente poderosa de consuelo y guía para aquellos que buscan entender el papel de Dios en un mundo lleno de injusticia y maldad.